Despiertas a las 2 de la madrugada y descubres que tu ciudad está siendo atacada. Explosiones, helicópteros, apagones, fuego en el cielo. Caracas no dormía. Caracas estaba siendo tomada. Y lo más inquietante no fue el ruido, fue el silencio posterior. Porque en cuestión de minutos, el hombre más protegido de Venezuela desapareció. ¿Cómo se captura a un jefe de Estado en funciones lado seriratá sin que el país pueda reaccionar? Hoy te presento la reconstrucción técnica y cronológica. De una operación que cambió la historia de América Latina. Nada de esto ocurrió de la nada, y entenderlo exige mirar más allá del titular inmediato. Marcó un punto de quiebre silencioso, pero decisivo. Ese día, Estados Unidos anunció ataques quirúrgicos contra redes de narcotráfico en el Caribe que dejaron 11 objetivos abatidos y varias narcolanchas destruidas. Más allá de los resultados operativos, el mensaje fue claro. Washington estaba dispuesto a actuar de forma directa y sin intermediarios. En ese primer momento, la narrativa oficial se mantuvo bajo el marco de una ofensiva antinarcóticos. Sin embargo, el tipo de operaciones, la precisión empleada y la continuidad de los ataques revelaban algo más profundo. No se trataba únicamente de interrumpir rutas ilegales, sino de presionar a un entorno político específico. Para los analistas, aquello parecía menos una campaña policial y más un aviso estratégico cuidadosamente calculado. Con el paso de las semanas, el discurso cambió de forma evidente. El conflicto dejó de presentarse como una lucha contra el crimen organizado y comenzó a adoptar un tono abiertamente político. Las acusaciones ya no apuntaban solo a organizaciones criminales, sino directamente al núcleo del poder venezolano. El lenguaje se endureció porque la confrontación había escalado. Ya no era droga contra ley, era Estado contra Estado. La señal definitiva llegó con el ingreso de un portaaviones estadounidense al Caribe y la activación formal de la campaña conocida como Southern Spear. En términos estratégicos, ese despliegue no se utiliza para advertencias simbólicas, sino para preparar escenarios mayores. A partir de ese momento, la pregunta dejó de ser si algo iba a ocurrir y pasó a ser cuán grande sería el siguiente movimiento. El verdadero punto de quiebre llegó cuando el conflicto dejó el terreno militar y entró en el corazón económico del poder venezolano, el petróleo. La primera incautación de un petrolero cargado con crudo venezolano no fue un hecho aislado ni accidental, sino una señal deliberada. En términos estratégicos, tocar el flujo energético de un país equivale a presionar su sistema nervioso central, porque el petróleo no solo financia al Estado, sino que sostiene su estabilidad política y su margen de maniobra internacional. Luego vino el segundo buque incautado, y después un tercero. La repetición no fue casualidad, fue un patrón. Cada nuevo abordaje reforzaba la idea de que ya no se trataba de advertencias diplomáticas ni de sanciones abstractas, sino de acciones concretas y acumulativas. Estados Unidos estaba demostrando que tenía la capacidad de identificar, seguir y neutralizar cada eslabón de la cadena energética venezolana, sin importar bandera, ruta o intermediario. El paso definitivo fue el anuncio del bloqueo total, sin comunicados previos, sin mesas de negociación y sin margen para maniobras políticas. En la práctica, esto cerró cualquier vía de escape económica. Ningún buque entraba, ninguno salía.
Para los estrategas, este tipo de cerco no busca solo asfixiar ingresos, sino forzar decisiones bajo presión extrema, llevando al adversario a un punto donde cada hora cuenta. En lenguaje geopolítico, cuando una potencia corta rutas económicas de forma total y sostenida, el mensaje es inequívoco: el tiempo se ha agotado. A partir de ese momento, el conflicto deja de ser gradual y se vuelve urgente. La historia demuestra que después de un cerco así, rara vez hay marcha atrás. Entonces, la pregunta es inevitable. Cuando se cierra la economía de un país, ¿qué suele venir después? A la 1:50 de la madrugada, algo cambia de forma casi imperceptible en el cielo de Caracas. No hay explosiones todavía, no hay fuego visible, pero el sonido no engaña. Motores graves, constantes, demasiado potentes para ser aeronaves civiles. Quienes están despiertos lo perciben de inmediato. Esto no es normal. Es un ruido que no pertenece a la rutina nocturna de una ciudad, sino al preludio de una operación cuidadosamente planificada. Minutos después, la noche se rompe. Explosiones coordinadas sacuden distintos puntos de la capital casi al mismo tiempo. Sectores enteros quedan a oscuras por apagones repentinos, mientras columnas de humo comienzan a elevarse y los incendios se vuelven visibles a kilómetros de distancia. No hay caos desordenado, hay un patrón. Cada impacto parece responder a una lógica precisa, como si alguien hubiera diseñado un mapa de prioridades con antelación. Los objetivos empiezan a quedar claros con rapidez. Instalaciones militares, bases aéreas y nodos de comunicaciones son neutralizados uno a uno. Desde el punto de vista táctico, esto responde a una doctrina clásica: cegar al adversario antes de que pueda reaccionar. Sin radares, sin coordinación y sin capacidad aérea, cualquier estructura de defensa queda fragmentada, reducida a respuestas aisladas e ineficaces. El mensaje es brutal y directo. Caracas queda estratégicamente aislada en cuestión de minutos, sin cielo controlable, sin rutas claras de escape, sin margen de reacción real. Cuando una capital pierde el dominio del aire, pierde algo más que aviones. Pierde iniciativa, tiempo y capacidad de decisión. La pregunta entonces es inevitable. ¿Puede una ciudad defenderse cuando el control del cielo desaparece antes de que amanezca? Mientras la ciudad aún intenta entender lo que está ocurriendo, el verdadero objetivo de la noche entra en fase de ejecución. En medio del caos controlado, un equipo de fuerzas especiales de élite se desplaza hacia una residencia fortificada, diseñada precisamente para resistir ataques y garantizar la seguridad absoluta de quien se encontraba dentro. Nada de esto es improvisado. Cada segundo, cada ruta y cada punto de acceso habían sido estudiados con antelación. Todo sucede con una velocidad desconcertante. No hay enfrentamientos prolongados ni escenas de resistencia épica. La operación avanza con precisión quirúrgica, como si cada obstáculo ya estuviera previsto. Las defensas internas no logran reorganizarse. Los protocolos se rompen antes de completarse y cualquier intento de reacción llega tarde. La superioridad no se mide solo en armas, sino en información y sincronización. No hay negociación porque no hay tiempo para ella. No hay advertencias ni margen para segundas decisiones. El objetivo principal y su esposa son capturados y asegurados en cuestión de minutos, antes de que las estructuras del poder comprendan siquiera que el escenario ha cambiado por completo. La extracción se ejecuta con la misma rapidez con la que se produjo la irrupción,
dejando atrás una sensación de vacío y desconcierto. Lo más inquietante no es la captura en sí, sino lo que revela. Un sistema de seguridad diseñado durante años, con recursos casi ilimitados, colapsa sin lograr articular una defensa efectiva. Y eso deja una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo puede derrumbarse todo un aparato de protección en cuestión de minutos cuando se enfrenta a una operación perfectamente coordinada? Horas después, el país entra en estado de confusión total. Las máximas autoridades no saben dónde está su presidente. Las declaraciones son ambiguas. Las exigencias públicas revelan una verdad incómoda. Nadie tiene control absoluto. En la calle, el silencio domina. En el poder, la incertidumbre. ¿Qué ocurre cuando un régimen pierde a su figura central? Sin previo aviso. Esta operación no fue solo militar. Fue política, estratégica y simbólica. No se trata únicamente de capturar a un hombre. Se trata de las consecuencias. Reacciones internacionales, vacíos de poder, decisiones que marcarán décadas. Y la pregunta final no es ¿qué pasó?, sino ¿qué viene ahora? Ahora queremos leerte a ti. ¿Crees que esta operación cambiará el rumbo de Venezuela? Dale like si consideras que estos análisis deben contarse con contexto. Suscríbete para seguir explorando los hechos que otros prefieren simplificar. Porque entender lo que pasa también es una forma de poder.